A sentarse para comenzar con la última presentación, con la última charla del día de hoy, que es Informe de las Delegaciones Feministas a Perú y Puelmapu. Va a ser moderada por Claudia Gota, Secretaria Nacional de Pueblos Originarios de APDH. Hola. De Pueblos Originarios de APDH, que nos va a presentar la mesa y vamos a ir dando comienzo. Por favor, a quienes estén en la puerta, vayamos cerrando, bajando el volumen y nos vamos sentando. ¿Bien? Sí. ¿Hablo con acá o no? Bueno, buenas tardes a todos, a todas y a todes. Gracias por estar acá para escucharnos y para después intercambiar, luego de escuchar a las compañeras, sus preguntas, sus opiniones, sus aportes. Como lo recién anunció el compañero, este es un informe de las delegaciones feministas que en ocasión de la gran represión en los territorios de Puelmapu y del vecino y hermano país de Perú, han visitado esos territorios para, de algún modo, a través de sus informes, dar cuenta de esta avanzada represiva, que no es más que el brazo armado de esta nueva forma de colonialismo que viene de la mano del extractivismo más feroz. Vamos a escuchar de forma continua las palabras y los análisis de estas compañeras y luego vamos a dar lugar a las intervenciones del público. Nos acompañan Claudia y Martina Corol, Cintia Richter, Mariana Soledad Duffy y nadie más, ¿no? Me parecía que había alguna compañera que me estaba olvidando, perdón. Bueno, así de contraté, pero con la firmeza de dar cuenta de lo que han sido testimoniado por estas compañeras, vamos a dar lugar entonces a la palabra de ellas. Tiene que prenderla. Buenas tardes. Me imagino que están agotadísimas y agotadísimos todos, así que vamos a tratar de hacerlo lo más concreto posible, el diálogo, y lo más dialogado posible también, porque no es cuestión de hacer grandes intervenciones, sino poder pensar y hablar. Hay dos compañeras más que estuvieron en la delegación, acá hay una, Cintia Vilar, y también está Camila Parodi, que fueron partes de la delegación, una a Perú y otra a Puelmapu, pero que están haciendo tareas de registro. Así que digo porque también en las intervenciones posiblemente no se aguanten y quieran decir y comentar algo de lo que... No creo, ya se fueron. Ya se fueron, están ahí. De lo que vieron y vivieron. Les agradezco mucho por estar, de verdad, por el esfuerzo. Hay algunos hermanos y hermanas que queremos mucho y que en estos días estamos compartiendo varios diálogos. ¿Por qué queríamos hacer esta intervención y comentar algo de lo que vivimos? Porque sentimos que hay un cerco mediático y hay un silencio tremendo sobre las situaciones que hoy vive Perú después del golpe de Estado y Puelmapu, que es la parte de territorio mapuche que está en ese mal llamado Argentina. O sea, Hualmapu es todo el territorio mapuche del lado argentino, Puelmapu del lado chileno, Gulumapu, donde la militarización y la represión también han sido y siguen siendo sistemáticamente silenciadas, y como bien decía Claudia en la presentación, son situaciones que tienen directa relación con las políticas extractivistas y que tienen impactos en la vida y en la salud de las poblaciones, de las comunidades y de los territorios. Lo otro que quiero decir así como presentación es que como feministas de la Vía Yala y otras hermanas y compañeras que fueron parte de estas delegaciones, nos parece muy importante que la solidaridad tenga la forma de la presencia, de estar con el cuerpo presente, acompañando, escuchando, viendo cómo están viviendo las comunidades afectadas por estas políticas. Porque muchas veces no alcanza con una declaración. También son importantes hacer declaraciones, sobre todo porque hay muchas políticas negacionistas que incluso miran para otro lado frente a lo que está sucediendo. Pero también es necesario estar y vivir, por lo menos
En el caso nuestro, y las compañeras después la van a ir diciendo, que sabíamos a dónde íbamos, que sabíamos que en el caso de Perú íbamos a un golpe de Estado, que habíamos estado antes acompañando a las hermanas en Bolivia, cuando el golpe de Estado en Bolivia, que habíamos estado antes en Honduras, cuando fue el golpe de Estado en Honduras, que estuvimos en Paraguay, es decir, que estuvimos participando de distintas iniciativas, y por eso digo, sabíamos dónde íbamos. Una cosa es saber y otra cosa es vivirlo. En el caso de Perú, estuvimos horas y horas escuchando a víctimas o familiares de víctimas, por el caso hay casi 100 asesinados y asesinadas en Perú por esta dictadura. Y hablamos con sus mamás, con sus papás, hablamos con muchos y muchas heridas, heridos, en algunos casos en unas situaciones trágicas porque, y esto se refiere también a lo que estamos pensando y discutiendo en términos de salud en general, no solo salud socioambiental, sino también toda la integralidad de los modos de expresión de la salud. En general, en todos estos lugares, cuando hubo heridos, heridas, no podían ir a los hospitales, porque eran lugares donde se los entregaba, donde iban al hospital y después llegaban en esa condición, heridos, heridas, a ser encarcelados, encarceladas. E incluso hay algunos compañeras que murieron porque fueron operados, intervenidos sin anestesia y maltratados y maltratadas en los centros de salud. Y en las cárceles. Ahora, después vamos a ir compartiendo todo esto que vivimos. Pero entonces eso no es lo mismo, saber que hay represión, saber que hay crímenes, y otra cosa es estar cara a cara con las víctimas de esas represiones. Nos pareció importante vivirlo, saberlo, y que ellos y ellas sepan que no están solos, que no están solas. Un tema general que atravesó las dos delegaciones es el tema del racismo estructural, que está no solo en las condiciones de los sectores dominantes más claros y hegemónicos, sino también en la sociedad, en partes de la sociedad que mira para otro lado y que nos interpela muchísimo, incluso a los feminismos. Después podemos dar más detalles de esto. Pero no es algo que solo le pasa a los otros, a las otras, también nos pasa en nuestras organizaciones y en nuestros movimientos. Y en el caso de Perú, quería como subrayar esto que parece que ya no se habla, que fue un golpe de Estado, ¿no? Así como no se hablaba en Bolivia, e incluso sectores que se nombran como intelectuales, académicos, izquierdas, feministas, algunos negaron que hubiera sido un golpe de Estado, porque el poder encuentra los mecanismos para tratar de disimular las formas del golpe, pero la intervención de los poderes políticos, parlamentarios, es el del arrasamiento de todos los derechos. En el caso de Perú, fue una delegación de 22 compañeras que estuvimos en Lima, en Ayacucho y en Cusco. Algunas de las compañeras estuvieron en Cusco, yo estuve en Ayacucho, otras compañeras, Camila que anda por ahí estuvo en Lima. Y fue muy interesante también ahí pensar las continuidades de las políticas dictatoriales. Porque en el caso de Ayacucho, por ejemplo, donde yo estuve, que fue uno de los lugares donde la represión fue impresionante, ya en tiempos de Fujimori, en lo que se interpretó como una lucha contra las fuerzas guerrilleras, contra lo que ellos llamaban como terrorismo, Sendero Luminoso, el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Lo que se hizo fue en ese momento una violencia estatal, y no solo contra las fuerzas insurgentes, sino contra las comunidades, que destruyó el tejido social. Ahora, las fuerzas militares que hicieron esa represión siguen hasta el día de hoy en una continuidad de los procesos represivos y con la formación adquirida en el fujimorismo, ¿no? Entonces, muchas de las personas que entrevistamos nos decían: asesinaron a mi papá, campesino, líder de una organización campesina, y ahora me asesinan a mi hijo, ¿no? Pero el terror
que existe en la sociedad tiene que ver con esa continuidad histórica, no solo con lo que pasa ahora. Y trabajan subjetivamente sobre esto. Porque, por ejemplo, uno de los términos fuertes que escuchamos en el caso de Perú es el término terruqueo. Así llaman a los terroristas. Pero terrorista puede ser alguien que está luchando y se levanta para enfrentarse en defensa de los derechos. Sí, yo ahí agregaría, perdón, una cosita nomás, que no es solamente a quienes se levantan en la resistencia, a quienes se los acusa de terrorismo, sino a quien simplemente va con un libro de pensamiento político o a quien se reúne en asamblea, ni hablar de conferencias de esta magnitud. Entonces, para mí es importante tener en cuenta eso, aunque parezcan detalles, porque hace la diferencia de lo que es un golpe de Estado y lo que no es un golpe de Estado. A veces se hace mucho análisis de cuál fue el rol de los gobiernos, cuál fue el rol de las empresas, de los proyectos extractivistas, de los grandes poderes, pero lo podemos ver después en lo cotidiano. Si te están deteniendo y acusando y poniéndote la carátula de terrorista por tener un libro, el caso que nos habían dicho, me acuerdo que fue en Lima, un libro de Marx, pero por lo que sea, o por tener una asamblea, ya pasás a ser terrorista, podemos decir que estamos en un golpe de Estado. Y después, nada más decir una cosita chiquita y les paso a las compañeras, agradecer que se ponga esta mesa en este congreso, porque parece que es... Ahora está un poco de moda hablar de la última dictadura militar argentina y parece bastante fatal como lo estoy diciendo, pero en realidad me alegra, no lo digo de forma jodida, me alegra que esté tan instalado el tema mediáticamente en las grandes producciones de contenidos audiovisuales o de entretenimiento y también en la televisión, en los teatros. Parece que a tanta avanzada de la derecha en este país también hay una avanzada en materia de derechos humanos. Sin embargo, cuando hablamos de golpes racistas hay silenciamiento, o de represión a pueblos originarios hay silenciamiento. Por eso, no quiero ser reiterativa, pero agradezco que se pueda hablar, porque a veces somos muy pocos los que estamos en los momentos de pasar el informe o hacer ese trabajo fino de toma de denuncias, por un lado porque duele o por el miedo que nombraba Claudia. Eso después por ahí lo pueden comentar más las compañeras que trabajaron haciendo específicamente entrevistas, me dediqué más a la pata comunicacional. Pero también hay un silenciamiento porque son golpes que no se tienen en cuenta, son represiones que no se tienen en cuenta. Entonces me parece importante poder seguir hablando de esto y poder seguir multiplicando estas denuncias y estos diálogos y poder ver a esas familias a los ojos. Muy brevemente una anécdota. Los compañeros, las compañeras que hacemos comunicación, teníamos muchos largos debates sobre si filmar, si grabar, si sacar la cámara, que nos pasa a las comunicadoras generalmente. De tener un montón de fotos de familiares víctimas de represión llorando y no saber qué hacer al respecto, si publicarlas, si no publicarlas. Y acá nos decían, queremos que nos muestren cómo estamos rotos, estamos hechos mierda, perdón por la palabra, pero así estaban. Nos mandaban las fotos de los hijos en esas situaciones. Bueno, y eso nos sirvió también en materia formativa, a quienes hacemos trabajo de comunicación, de poder empezar a sacar esa idea de la revictimización, porque eso no es revictimizar, es mostrar la realidad. Entonces, por eso vamos a difundir estos informes y estas denuncias y les pedimos de todo corazón que sean multiplicadas, porque esa gente necesita que se muestre la realidad tal y como es. Y como duele, esas realidades muchas veces no son acompañadas. Y ahí les iba a pasar a Maru y a Cintia para que cuenten justamente cómo se vive en la sociedad de Puelmapu y de Perú ese silenciamiento. Bueno, un poco para contarles, yo tuve la posibilidad de estar en Cusco también, además de Lima, y es súper importante y es fundamental el intercambio, digamos, y acercarnos, estar físicamente. No es, sí marca la diferencia llegarnos a los lugares o no, digamos, porque nos encontramos con comunidades que están súper politizadas y organizadas, que tienen un pensamiento crítico y político y de construcción social muy concreto, y es contra eso el golpe de Estado, digamos. Es contra una organización territorial, local, ancestral, que también define cuáles van a ser los órdenes económicos que eligen sostener o no. Y es muy impactante cómo el
la persecución, el hostigamiento y la violencia impacta directamente en los cuerpos y en los estados de ánimo como una herramienta de intento de debilitar esa resistencia que ya está conformada y que tiene muchos años de recorrido, digamos. No es que el levantamiento de Perú surge ahora porque a Castillo lo destituyeron. El proceso de que Castillo fuera presidente de Perú también fue un proceso político muy profundo dentro de la sociedad y de la comunidad, y es por eso que denunciamos que este golpe de Estado también es un golpe de Estado racista, porque básicamente lo que le dicen a la sociedad peruana es que los indios y las indias no pueden estar en el poder, no pueden elegir de qué manera generar la economía, generar las leyes de protecciones, que era lo que estaban impulsando también, del cuidado de territorio y de cómo iban a garantizar la protección o la explotación incluso de los territorios, y fisurar todo eso, primero que es un crimen atroz, segundo que es un modelo que se está expandiendo por Latinoamérica, y lo estamos viendo claramente en Perú, y de alguna manera también lo estuvimos hablando durante la tarde acá, es lo que viene bajando, ¿no? Digamos, como aislar el problema en Perú, que es un golpe de Estado claramente, no nos sirve de nada porque de otra forma se va a implementar en otros territorios, digamos. Y de alguna manera en Argentina y en Puelmapu fue lo que pasó también. Llegarnos al territorio en Cusco y charlar con las comunidades y ver la fuerza de ese territorio ancestral, uno ahí entiende por qué. O sea, además de que hay un montón de argumentos lógicos de por qué una comunidad defiende su democracia, hay una fuerza territorial real, la montaña, el lugar, ver los paisajes. Ese es el corazón del pueblo peruano, digamos, y ese es el corazón de la resistencia, y es el mismo corazón que se muestra cuando vas a recorrer la Patagonia y entendés por qué las comunidades mapuches todavía resisten ahí, y por qué es importante acompañar y sostener esos procesos de resistencia, porque son la identidad latinoamericana, digamos. Entonces, verlos quebrados porque los persiguen, les matan los hijos y los hostigan, es como muy impactante. Y al mismo tiempo de ver toda la destrucción y todo lo que intentan de debilitar esas luchas y esa resistencia, vemos cómo uno necesita en ese momento desarrollar estrategias de autosubsistencia, por decirlo de alguna manera. Porque así como no podían acercarse a los hospitales a atenderse, se generaron las brigadas de salud, que fueron compañeros y que son compañeros y compañeras que se compartieron los conocimientos para poder asistir a quienes estuvieran heridos y rescatarlos. Y así un montón de cosas que uno solamente estando en situaciones extremas, digamos, y por un instinto de supervivencia desarrolla. Y recuperar esa experiencia también es importante, porque si no parece que empezáramos de cero todos los procesos de resistencia, y en realidad hay un acumulado en la historia latinoamericana, en este golpe de Estado en Perú, en la resistencia de Puelmapu, que es necesario que lo tengamos en cuenta y que lo podamos transmitir, porque no estamos parados en el cero, estamos parados en un acumulado de historia, de resistencias y de lucha, y Perú es un poco esto, ¿no? En una manera quizás como muy exponencial, por decirlo de alguna forma. Y me parece que bueno, que lo que vimos en ese sentido, en cuanto a la organización de cómo se da la resistencia y cómo se habilitan los saberes, ya así como esto, de curarse entre todos, la desactivación de bombas, cómo miramos cuando vamos a una marcha, qué cosas tenemos en cuenta, cómo hacemos la salida a la calle, cuáles son los elementos de protección que necesitamos tener. De qué manera garantizamos la seguridad de quienes nos habilitan un poco de no sé, de acuerpamiento, por ejemplo, los centros de albergue, ahí va, los lugares de albergue, que también es complejo llegar desde los territorios a las capitales, y ese sentido también es un dato interesante de pensar, porque es el territorio el que se mueve, la parte más provinciana, por decirlo,
de alguna manera más claramente, la que se mueve a las capitales, porque ahí es donde se definen un montón de cosas. Y las capitales están mirando otras cosas, están atendiendo otras necesidades y otras urgencias que no son la misma que pasa en el interior de los países, que son los que generamos el alimento, los que generamos el sustento económico clave de todo lo que pasa y se define en esa capital. Y bueno, hoy por hoy se está generando este movimiento, ¿no? El territorio o la parte más interna llegando a mostrarlo en la cara de los peruanos y de las peruanas, pero también de toda Latinoamérica, ¿no? Porque de alguna forma también es un registro que se va como contagiando en el resto de las comunidades y los espacios que están en resistencia. Bueno, muchas gracias por la palabra. Contarles un poquito también con respecto a esto de acuerpar a estas comunidades o eso, el trabajo que estuvimos haciendo en Puel Mapu, recibiendo la denuncia de compañeras, sobre todo de las comunidades, y poder evidenciar el racismo estructural que hay en todos los territorios, ¿no? Y cómo también articulan para, como decían las compañeras, ¿no? Dominar desde el miedo, desde la presión absoluta, desde los cuerpos totalmente hostigados, violentamente hostigados. Entonces, nada, nuestra palabra también, ¿qué fecha vamos a presentar? El 19 de noviembre se va a presentar bien el texto, donde incluyen todas estas denuncias, ¿no? Pero traemos acá la palabra para compartirles un poco. Estuvimos presentes en la LOF Coronado Inalef, en Bolsón, territorio de Bolsón, donde pudimos recibir las denuncias directas de las compañeras, de las mujeres de la comunidad, que están sufriendo ese silenciamiento del que hablan las compañeras también, que se evidencia en todos los territorios. Hay un cerco mediático muy grande con respecto a estas violencias que están sufriendo las comunidades en el sur. Bueno, ¿querés continuar? Sí, no, en relación a lo de Puel Mapu, por ahí agregar a lo que dice Maru, las compañeras de la LOF Huaynalef vivieron una represión brutal donde estuvieron sus hijos, hijas pequeños involucrados. Algunos de los testimonios, no vamos a contar todo el gran informe, pero de las cosas que más nos quedaron resonando para poder compartirles, porque esto es urgente, es que los chicos no pueden salir a la escuela, tienen miedo de salir a la escuela, los amenazaron con violarlos y matarlos a sus hijos, pequeños y a ellos. Esta gente no se escribe en gendarmería ni en grandes poderes, sino que son gente del territorio que trabaja muchas veces para cuidar estas tierras para los gringos que se instalan ahí, a veces simplemente por racismo y porque quieren que se vayan del territorio, o muchas veces gente de vecinos que quieren vivir sin los mapuches al lado. Eso sería por ahí lo que está sucediendo, sobre todo en el Los Huaynalef, donde están persiguiéndolos y amenazándolos y directamente entrándolos a dispararles. Ahí conocimos a la abuela Sara, que tiene sus tierras ancestralmente en ese territorio y hoy vive con un miedo absoluto de que básicamente le maten a toda la familia, y parece como muy alarmante, pero es una realidad lo que está sucediendo. No sé si alguien tiene dudas de que eso se puede llevar a cabo después de lo de Rafa Nahuel y después de lo de Elías Garay. Creo que tenemos suficientes pruebas, más allá de lo que ya conocemos de la comunidad Quenquentreu y de las presas mapuche. Hay otros territorios como la comunidad esta que estoy mencionando, donde están con peligro de amenaza, de muerte y de violencia sexual hacia los niños y las niñas. Sí, yo quería como puntualizar, porque por ahí lo que más se conoció en este caso es el tema de las 4 presas políticas mapuche, que en realidad primero fueron 7, después 3 quedaron en libertad y ahora están todas en libertad hasta el juicio, ¿no? No es que tienen la libertad definitiva, pero sí reflexionar un poco sobre la historia, porque ¿por qué se ocupó ese territorio? Después de muchos años, algunos dicen hasta 100 años, algunos dicen que es un poco menos, pero son muchos años en que no había
en territorio de Puelmapu una machi. La machi es la sanadora del pueblo y es también la guía espiritual, ¿no? Y entonces empieza a levantarse una machi hace unos años con el apoyo de las machi que viven en el territorio de Gulumapu, de Chile, y se determina que ese territorio es el lugar donde está la ancestralidad y lo necesario para que sea un territorio sagrado donde se instale la machi. Se ocupa el territorio por eso, no por una necesidad de tierras para otro tema. Está ubicado para eso. Cuando ocupan el territorio se da la gran represión en la que asesinan a Rafita Nahuel. Rafita Nahuel, primo de la machi, ¿sí? Es decir, estaba ahí porque estaba acompañando, como muchos otros jóvenes, esa ocupación, recuperación, además de un espacio ancestral territorial. Cuando Rafa es herido, que se ha herido arriba de la sierra, le bajan su cuerpo algunos jóvenes, en particular 2 jóvenes, que todavía no había fallecido, estaba herido pero no había fallecido, y ellos era muy poco después del crimen de Santiago Maldonado. Entonces, con el miedo a que pasara lo mismo, aparte cercano relativamente de esa región, con ese miedo dijeron, no, lo bajamos nosotros, para ver si se lo podía salvar, llegar a un hospital, que se lo salve, y si no se lo salvaba, que no le desapareciera en el cuerpo. Ese era un poco el objetivo de los jóvenes. ¿Y qué respuesta da el Estado? Ellos llevan el cuerpo y los detienen, van presos, ¿no? Y después en un momento salen en una libertad provisional y en ese momento después quieren volver a detenerlos, a llevarlos a la cárcel. Uno de ellos decide no entregarse, que es Lautaro Curruinca, y él hasta el día de hoy sigue prófugo. Entonces, en esta historia de Puelmapu, además de los crímenes, además de las presas, están también los que son varios jóvenes y varias personas que viven en clandestinidad hasta el día de hoy. Y entonces, después de eso, después de ese crimen, y después de la prisión de estos jóvenes, se produce la ocupación nuevamente del territorio y viene esta nueva represión, que fue en octubre del año pasado. En esa represión detienen a las 7 mujeres mapuches. Una de ellas es la machi. Y eso es lo que quería comentar en este momento. Por primera vez se levanta una machi en Puelmapu y la pone en presa, ¿no? Que muestra clara de racismo y de falta de cuidado y de negación de los derechos de los pueblos, en este caso el derecho a su propia salud, de acuerdo a su cosmovisión, de acuerdo a sus miradas de la salud ancestral. Pero además, que falta de cuidado, no solo para la machi, no solo para las mujeres presas, sino para todas las comunidades. Y ahí entra un proceso que después lo podemos comentar, pero sintéticamente cierro con esto, que fue muy importante a mi entender, que es que se hace un traún, una asamblea de las comunidades mapuche, todas, la mayoría en conflictos, como decía también Martina, que en cada territorio hay conflictos, pero todas deciden que van a poner como prioridad la libertad de la machi y su regreso al Rehue. El Rehue es el territorio sagrado. Es decir, que van a postergar incluso algunas demandas, porque el tema de la libertad de la machi que esté en el Rehue es para toda la población mapuche, e incluso la no mapuche, porque también atiende a gente de la población que no es mapuche. Y ese fue el proceso de diálogo que se hizo. Ellos en ese traún decidieron hacer un diálogo con el gobierno nacional, que duró varios meses, recién ahora se termina de resolver en una primera instancia el regreso de la machi al Rehue y la libertad de las hermanas, y llegan al territorio destrozado. Quien ve las fotos puede ver todas las casas destrozadas y el Rehue profanado, con pinturas y todo. Y
Y entonces, de nuevo, racismo estructural, ¿de qué estamos hablando, no? Yo una cosita que quería agregar y justo lo nombraste, así que me dio el pie, pero en realidad quería que lo profundices. Era sobre esta mesa de diálogo, porque fue un proceso importantísimo, y aparte una locura, imagínense también lo que es de repente estar con parques nacionales, con el gobierno y con las comunidades mapuches haciendo estos diálogos. Sin embargo, bueno, sí, siempre fueron en los mejores términos y tratando de garantizar que salga lo mejor posible ese proceso, con obviamente, y eso lo puede comentar Claudia, dilataciones y ese tipo de entorpecimientos de diálogos. Sin embargo, íbamos un grupo fuertemente ahí a bancar afuera, haciendo radios abiertas, y lo que quería hacer una denuncia, que yo sé que a la derecha no se le pasa cabida ni un tantito así, pero también está bueno decirlo, que la gente de Frutos, que la gente de Consenso Bariloche, no faltó ni una vez a esas mesas de diálogo para estar afuera pudriéndola, agitándola con insultos profundamente racistas y mostrándonos las fotitos de su casa. Lo cual es bastante ridículo, pero estoy muy rompiéndolo, ¿no? De una. Bueno, porque creo importante aclarar algo. Durante la pandemia también se hicieron mesas de diálogo por el caso de la Lafken-Winkulmapu, más conocida por Villa Mascardi. En ese momento estaba Sabrina Frederick al frente del ministerio. Esos encuentros eran virtuales y lo paradójico de esto es que quien reclama el territorio es el Obispado de San Isidro. Esto es importante que la audiencia, si no lo sabe, lo sepa, porque miren la lejanía de quienes se atribuyen la legítima pertenencia de este territorio. También señalar que el caso del Consenso Bariloche no es un caso único, que existe Consenso Comarca Andina, que está el Consenso Tucumán y también el de llamado Campo Más Ciudad, que es el de esta región, que es el que viene por todo acá, no más, ¿no? Y solamente decir que el surgimiento de una machi y la consolidación de un rehue es importantísimo para la identidad de cualquier pueblo indígena. Y en este caso, los dos casos paradigmáticos que señalaron también el asesinato de dos figuras, como fue la de Santiago Maldonado y la de Rafael Nahuel, están acompañados por ese suceso, porque en la Los Cuyamen también había aparecido una machi. Hoy esto está silenciado porque está acompañado por la nueva carcelamiento de quien era su lonco, Facundo Jones Wallace, que ustedes saben, se profugó en Santiago de Chile y luego fue atrapado nuevamente en Esquel. Esto desarticula la comunidad. Nosotros no tenemos idea cabal de lo que implica la autoridad, la necesidad de una autoridad sagrada y una autoridad de tipo más, si se quiere, para que se entienda, profana, secular, como la del lonco y la de la machi. Estamos muy lejos de entender esto porque nosotros hemos perdido los indicadores de prestigio, autoridad y poder que manejan los pueblos indígenas. Nosotros tenemos mucha gente con poder, sin prestigio y sin autoridad, haciendo de todo con nuestras vidas y nuestros destinos. Esta lucha que están describiendo acá las compañeras está atravesado por intereses foráneos y endógenos que vienen por todo. Y ese racismo estructural, este colonialismo que estaban planteados, ella nos atraviesa. Por eso muy pocos de nosotros, salvo quienes nos ocupamos firmemente de estos temas con cierta cercanía, sabemos muy poco. Esto no es casual y no es un problema solamente privativo de los pueblos indígenas, así como tampoco lo es de el pueblo en lucha del hermano país de Perú. Bueno, después hablaremos. No, sí, nada más sumar a eso que vos traes. Uy, de repente sonó re fuerte, ¿no? ¿Pero fue porque yo me acerqué o sí? Ok, entonces lo hablo desde acá. Sí, aparte tengo un vozarrón. No, sumar a esto que estabas diciendo también, por si alguien tiene duda, porque yo misma tenía, ahora me alejé un montón, yo también tenía un poco de duda de con quiénes se articula Consenso Bariloche. Bueno, el otro día vi en Instagram un video que no tiene desperdicio verlo, la verdad, con Victoria Villarruel, vicepresidenta de Milei. Imagínense, ni les voy a contar lo que decían, porque ya se imaginarán. Pero aunque a veces parezca absurdo, mirar esas cosas está bueno porque uno va pampeando.
con quién se está encontrando, porque claro, muchas de nosotros ya sabemos quiénes son Consenso Bariloche, pero claro, muchas compañeras que van a hacer solidaridad a la puerta de la ESMA, ex-ESMA, como quieran llamarle, no tenían tanta claridad quiénes son estos señores que venían con banderitas blancas y fotitos de sus ranchos y decían, bueno, pero nosotros queremos hablar. Entonces está bueno saber, esta gente está articulando con la derecha más nefasta del país en este momento y les viene muy bien todas las campañas mediáticas que están haciendo en contra de la comunidad mapuche. Por eso refuerzo lo que dije al comienzo, y con esto ya me callo, lo de nosotros también poder replicar cuál es la verdad de lo que están viviendo estas comunidades, porque ellos se están encargando de hacer una campaña mediática junto a la derecha muy bien coordinada. Eso. Bueno, solamente dos cositas. Por un lado, contar un poquito cómo, por lo menos yo vi, el rol de las mujeres en las dos experiencias, digamos, y como se imaginarán, las mujeres estamos en la primera línea, bancando no solamente las balas y los palos, sino también garantizando el cuidado y la supervivencia de todo lo que hay alrededor, hijes, familiares, ancianas, ancianos, y los alimentos también necesarios. En Lima hay un sector de ollas populares que son más o menos 2.500 ollas populares que se sostienen todos los días, diariamente, que es lo que alimenta la lucha y la resistencia, y que parece un dato menor, pero que sin eso los cuerpos no aguantan. Y por otro lado, el rol de la justicia también en ese sentido, cómo impacta en el cuerpo y en la vida de las mujeres, digamos, porque también se lo imaginarán seguramente, nos inventan causas porque estamos paradas en la primera línea y porque decidimos tomar las banderas y salir a la calle y poner el cuerpo. Entonces, por ejemplo, en Lima existe una forma de enunciar un delito que es la figura de la mala madre, porque las infancias tienen una vida muy diferente a la que tenemos en Argentina y desde muy niñas y niñas, toman roles quizás desde nuestra perspectiva lo veríamos como de adultos o de adultas, pero también están políticamente muy plantadas esas infancias y son parte de la resistencia igual que sus familias. Si estamos acá, muchos activistas debemos saber y conocer que muchas veces nos toca salir a la calle o llegarnos a la comisaría, rescatar un compañero y tu hija estaba saliendo de la escuela y la tuviste que llevar, porque al compañero hay que sacarlo de la cárcel como sea, y porque son parte de nuestra lucha y de nuestra militancia en las calles también. Bueno, en Perú pasa lo mismo. Y a las mujeres las detienen y les inventan esta figura de la mala madre porque ese niño estaba en esa manifestación. Como no pueden llevarse a los niños, sí se llevan a sus mamás con estas figuras. Y de alguna manera lo mismo hicieron con las compañeras detenidas en Bariloche. Compañeras embarazadas que se las llevaron y las tuvieron secuestradas e incomunicadas, parieron en cautiverio, criaron durante 8 meses 11 niños y niñas en absoluta soledad, porque además esa comunidad está desmembrada de alguna forma. Una parte de la comunidad está en situación de clandestinidad y la otra está presa, básicamente. Entonces ellas tuvieron que encargarse de la crianza en soledad en estos últimos meses, digamos, además de estar puérperas y además de un montón de estados que una tiene que atravesar en esos momentos, y de garantizar el alimento, el cuidado y de que todo esté bien, ¿no? Enfrentando un delito que además era y es excarcelable, porque no hay detenidos por usurpación de territorio, o por usurpaciones en realidad. Y por otro lado, una cosa que también hablábamos y compartíamos en Bariloche cuando estábamos en los TRAUM y en diálogo con las compañeras, es que este conflicto es un conflicto que no es tan antiguo. Nos venden en el discurso de que estas luchas y estas resistencias tienen 500 años y el conflicto en Argentina o en el Estado argentino, dentro del Estado argentino, este conflicto territorial tiene 150 años. Es decir, que esa memoria ancestral es vigente, no es antigua, no es una cosa del pasado y de la época de las cavernas. Pasó hace muy poco, 150 años en un relato histórico es nada, fue ayer.
Entonces, recuperar esa ancestralidad, recuperar esos territorios, además de que es urgente y de que es un derecho y de que es necesario, es algo que se les quitó ahora, ayer. Y no es un laburo de recuperar las raíces están ahí, no las están dejando surgir, y ese es el delito también que estamos denunciando. Esa es la colonización actual, digamos, o el efecto colonizador actual, y de borramiento y de blanqueamiento de la cultura, ¿no? De una cultura que está viva y que se manifiesta y que todavía resiste. Sí, pensando en todo esto y para dejar unos minutitos, aunque sea para el diálogo, pero quisiera recuperar esto, lo de la mala madre, porque la veo también a Delia acá. Y estoy recordando a Laura Villalba, presa en Paraguay, con la figura de mala madre, ¿no? Porque tiene otras figuras, también le dicen terrorista, ¿no? Pero Laura Villalba es la compañera que llevó a los niños, a las niñas al Paraguay a visitar a sus padres. Sus padres eran parte de la guerrilla del EPP, y cuando entran a Paraguay, muchos lo recordarán, 2 de las niñas fueron asesinadas y hay una niña desaparecida hasta el día de hoy, Lichita, la seguimos buscando y seguimos pidiendo justicia por María Carmen y por Lilian Mariana. Ahora, ¿cuál fue el delito de Laura? Acompañar a las niñas a visitar a sus padres. Derecho a la identidad. Las niñas estaban pidiendo encontrar a sus padres que estaban en esas condiciones. Y por otro lado, la figura de que las expusieron al llevarlas, ¿las expusieron a qué? ¿A que las mate el ejército paraguayo? ¿No? Digo, hay cuestiones que son aberrantes. Digo, y bueno, nos salimos estrictamente del informe. Tenemos que hacer la delegación feminista a Paraguay también. Pero digo, estos temas también lo viven las madres cuidadoras en la Argentina. Cuando, ¿no? ¿Querés decir algo? Vení. El micrófono. Dale. Hola. Quiero aprovechar porque estamos... Gracias. Quiero aprovechar porque estamos justo hablando de memoria y hoy, 15 de junio, se cumple 11 años de la masacre de Curuguatú. Y para nosotras, muchos de los que militamos esa causa por tanto tiempo, fue un nuevo momento. Un nuevo momento, una bisagra, porque todo lo que vino después fue peor. O sea, no es que pusimos el cuerpo un montón de años y por suerte los campesinos que vieron morir a su familia, a sus hermanos torturados en pocos minutos, que fueron después culpados por esas masacres y que fueron condenados a 40 años por toda la movilización transnacional, porque no fue solo en Paraguay, sino en toda América Latina e incluso en otros lugares donde hay migración, lograron la libertad. ¿Pero qué es la libertad? O sea, eso no es justicia. No hay un solo investigado por quién mató a los campesinos, quién mató a 11 personas en 5 minutos. Y esto fue en el 2012. Y después, bueno, se vino el golpe de Estado y todo fue peor, ¿no? Hasta que nos encontramos con esto de que el Estado paraguayo se arroga el derecho de asesinar a 2 niñas que además eran argentinas. No me parece un dato menor. Entonces, decir, las mato porque son mías y porque tengo derecho. Tengo derecho a masacrarlas y a liquidarlas. Y eso no es que ocurre en Paraguay porque es un país, qué sé yo. Realmente quienes participamos de las marchas contra el gatillo fácil, vemos que son cada vez más niños, niñas que matan en las calles en Argentina y en todos los territorios. Y son banderas donde los rostros no se terminan. Entonces, no quiero salirme mucho del tema, pero
me resulta muy difícil a veces estar hablando de políticas públicas para mejorar la agricultura, el campesinado, los territorios, más presencia del Estado, basta de fumigarnos, cuando realmente están masacrando los territorios, y ese también es el Estado. Y el Estado, a veces lo que necesitamos simplemente del Estado es que se deje de joder, porque siempre estamos reclamando presencia del Estado. A veces el Estado realmente que se deje de joder, basta de presencia del Estado para masacrar a las mujeres, a las niñas y a los pobres. Gracias, Delia. Muchas gracias. Efectivamente, 15 de junio, masacre de Curuguatú, y son 6 meses de la masacre de Ayacucho. Hoy cuando les avisábamos a las compañeras y compañeros de Perú y también de Puelmapu que íbamos a hacer este diálogo, y por eso se lo estamos transmitiendo, nos pedían, recuerden que acá estamos movilizados y movilizadas en Ayacucho, pues son los 6 meses de la masacre. Ahora, de masacre en masacre se viene construyendo estas democracias, entre comillas, ¿no? De masacre en masacre, asesinando, reprimiendo, colocando presos, manteniendo heridos. La situación de las infancias, que acá lo planteó un poco, lo plantearon las compañeras, y que es un desastre en todos los lugares, porque por un lado qué bueno que los niños, niñas estén en la calle luchando. Qué bueno, porque por lo menos, digamos, están siendo parte de una resistencia. Pero qué duro que esa sea la forma de vida que tengan que asumir en este momento, ¿no? Y que estén expuestos y expuestas a todas estas situaciones. ¿Cuántos niños y niñas hoy sin la mamá, sin el papá, porque la mamá y el papá están presos o fueron asesinados en estas masacres? Entonces, nuestro interés es que en pocos días, como decía las compañeras, 19 de noviembre vamos a estar publicando los 2 informes. 19 de junio. Gracias, Emi. Tenemos que trabajar mucho. Sí, está pidiendo tiempo internamente a la... Ay, Emi. Bueno, 19 de junio estamos publicándolos, que se pueda multiplicar, que se pueda difundir, que se pueda transmitir, pero también que generemos acciones solidarias en cada uno de nuestros lugares para que esto no pase o vuelva a la zona de silencio. Y finalmente que discutamos también el tema del racismo en nuestras organizaciones. Porque nos parece, y lo sentimos muy así, cuando estuvimos en los lugares, que el silencio tiene que ver también con esto, ¿no? Que el crimen de Rafita o el crimen de Elías no tuvo la misma repercusión que otros crímenes. No, claro. Y eso tiene que ver con que hay temas que aparentemente están jerarquizados. Y es doloroso decirlo, digo, no es que lo digamos, pero tenemos que ponerlo en diálogo, lo tenemos que hacer así, para saber cómo enfrentarlo en las escuelas. Por ejemplo, los niños, lo que decía Martina, los niños de las hermanas de Puelmapu no quieren ir a la escuela, tienen miedo, pero además sufren en relación con otros niños y niñas. Entonces, invitar ahora por ahí si hay algún comentario. Antes de eso. Ya va. Pero digo, decimos 2 o 3 cositas más, pero abrir a que si usted quiere hacer alguna intervención, tenemos 10 minutos, 15 minutos, que podamos por lo menos hacer algún comentario. No, sí, rapidito. En relación a lo que dice Claudia, que es doloroso decirlo, hay que decirlo, y lo voy a hacer lo más contundente para que se entienda cuál es el racismo que atraviesa nuestras organizaciones, sin ofendernos, somos esa gente. Pero cuando fue el crimen de Elías, se hizo una convocatoria en Congreso, no me acuerdo a qué hora. Ese mismo día se hacía una convocatoria porque el mismo día que mataron a Elías se habían matado a Lucas González, un pibe que salía a jugar al fútbol con los amigos, creo que estaban tomando una coca en la esquina y pasó un patrullero y lo mató. Digo, no quiero abrir muchos temas más, pero justo hicieron los 2 crímenes el mismo día, así que se hicieron las 2 convocatorias el mismo día. Plaza de Mayo, Lucas González, llena. En el Congreso estaba solamente la familia de Elías, la mamá y 3 de nosotros que llegamos.
no se pudieron articular. Digo, no es para tirar leña porque nos ha pasado millones de veces de no poder hacer coincidir las convocatorias, aparte las familias no se conocen, no vamos a hacer toda la reflexión que hay en esos movimientos. Pero eso es lo que nos sucede de repente, tener que elegir a qué convocatoria ir, y siempre que se hicieron las movilizaciones por pibes mapuches asesinados, la convocatoria fue muy pequeña o casi nula. En el caso de Rafita se pudo hacer algo un poco más fuerte, estaba el gobierno de Macri, tampoco vamos a entrar en esa reflexión, pero estábamos más acostumbrados a salir a la calle, y había sido a muy poco tiempo el crimen de Santiago, y la lucha por la libertad del Lonco estaba todavía ahí muy vigente, entonces se salió obviamente con mucha menor densidad que por Santiago. En el caso de la de Elías no había nadie, se tuvo que suspender, y los que estamos ahí, que bueno, nos íbamos a ir para movilizar por Lucas. Entonces me parece que es importante cuando salen estas convocatorias analizar, no quienes sí vamos, sino qué pasa a quienes no van, y a quienes no van con las banderas, y a quienes no van encolumnados a movilizar por pibes mapuches asesinados en nuestro territorio. Bueno, como decíamos, abrir Solamente, perdón, quisiera agregar que por encima de estos casos muy conocidos que recién comentan las compañeras, hay que señalar por lo menos dos aristas. En el caso de Santiago Maldonado, un joven no perteneciente a ningún pueblo originario, fue mucho más convocante, algo que habla muy claramente de que somos una sociedad racista. Y por otro lado, decirles que en todos los territorios que el Estado argentino ha robado a las comunidades de los pueblos, naciones indígenas, todos los días, las mujeres, los jóvenes, las niñas y los hombres ponen el cuerpo, y hay muchísimas más muertes de las que llegamos a conocer. Esto es para decir que no pasa solamente por pensar en esto, de los casos conocidos. Es aberrante lo que está sucediendo, y esto tiene no solamente estas 4 grandes conglomerados de corporaciones de fascistas y entreguistas de los bienes de la madre tierra, los bienes comunes que el capitalismo llama cosificándolos y mercantilizando los recursos, sino también pensar que estos gobiernos que nosotros nos llamamos democráticos, es decir, a veces decimos constitucionales simplemente para diferenciarlo de los dictatoriales, están siendo muy obedientes a quienes desde fronteras transnacionales han designado un destino para estas territorialidades. Es muy grave lo que está pasando. Nosotros tenemos que tener en claro que además del colonialismo y del racismo del que acá se habló, hay otra espada de Damocles que nos atraviesa, que es el negacionismo, y que viene no solamente de la historia reciente de la dictadura, sino un negacionismo de una historia que debe ser revisada en toda su profundidad. Yo voy a decir que lo que dijo la compañera de 150 años de historia, una historia poco profunda en los estados nacionales, pero la historia de los pueblos indígenas es milenaria, y es una historia que no se conoce, y que enseña una forma de resistencia para resistir en los territorios que no conocemos. Y en el caso del territorio de Gulu, como de Puel Mapu, como el territorio de lo que hoy es Perú, la resistencia fue histórica, ancestral, y la presencia de las mujeres es algo que no conocen. Los primeros estados de lo que hoy es el actual país de Perú fueron gobernados por mujeres. Es una historia que nos niegan y que hace que el feminismo, en muchos casos, peque de estar colonizado en sí mismo. Y esto es una de las banderas que también hay que poner en juego. Entonces, revisar esto, y es todo un desafío. Yo coincido con las compañeras que el racismo se manifiesta cotidianamente, aún en las orgas que nos creemos lo más potable de esta sociedad. Es muy difícil desmontar todo lo que nos meten en la cabeza y en las espiritualidades, porque todos estamos, todos colonizados, y bueno, algunos hemos emprendido este camino hace tiempo con algunos logros, pero nadie puede decir estamos libres de estar presos
de todos estos problemas. Colonialismo, racismo y negacionismo. 3 grandes enemigos que no nos permiten ver la gravedad de los tiempos que estamos atravesando. ¿Hay alguna compañera que quiera comentar algo, intervenir? Marcos Pastrana, por favor. Ahí está Marcos. Bueno, disculpen el exceso, porque vuelvo a hablar. Les prometo que ya me voy a callar. Gracias, hermanas de Peñuelo. Ese es el coraje que queremos. Coraje para pensar, coraje para escuchar, coraje para mirar todo aquello que nos prohíben ver, coraje para decir. Es el coraje que necesitamos. Esa es la realidad. Una de las fuentes donde abrevé fue esta organización que siempre escuchó a los pueblos originarios. Antes de cada reunión, y lo comentaba, visitaba las comunidades para transmitir eso que estamos hablando ahora, la realidad para tener la certeza de lo que vamos a hacer, si vamos a justificar nuestras acciones compatibles con una realidad, no con lo que imaginamos como solución y que a veces le resolvemos el problema al Estado, al empresario, al capital. Eso es lo que estamos hablando, es el camino que hemos iniciado, esa es la famosa regresión que tenemos que hacer, definir a quién vamos a enjuiciar, si cuál es la justicia que buscamos, reparadora o represora, con quién nos vamos a ejecutar. Y creo que es necesario que ya en los juicios que vamos llevando adelante pongamos en el tapete a los principales responsables solidarios que tiene esto, los medios de comunicación y los cuerpos colegiados, los organismos de gobierno. Ahí tenemos que llegar, eso lo encontraremos todos juntos. Y bueno, celebro que esta regresión que hemos iniciado hacia la fuente sea positiva, yo creo que sí. Gracias. Gracias, Marcos. Me permite decir que mañana vamos a estar también compartiendo con Marcos, que es parte del Tribunal Ético Popular contra los Ecocidas, y al cierre de este congreso vamos a estar haciendo una audiencia de elaboración de la sentencia de ese juicio, así que las invitamos. ¿Alguna otra compañera que quiera? Ahí, dale. Bueno, aportar solamente que seguramente quizás no lo conozcan todos. En Tucumán, nosotros somos de Tucumán. Bueno, esto que nombraron Consenso Tucumán, justamente Consenso Tucumán se creó aproximadamente fines del 2021, la organizó, sobre todo lideró una asociación de productores del noroeste argentino que se llama APRONOR, los del campo, sojeo, etcétera, extractivismo, y justamente están en contra de las violaciones de la propiedad privada, justificando toda esa historia. Pero lo más reciente es que una diputada nacional que se llama Paula Modeo, que viene de un partido que se llama CREO, que viene de la Sociedad Rural de Tucumán, aliada al PRO, ya el año pasado hizo un proyecto de ley que está en internet, que van en contra de la ley 26.160, que es de la cuestión del territorio, del relevamiento territorial y demás, que se la viene prorrogando y demás en defensa de la propiedad privada. Y justamente ustedes nombraron a Villarroel, Milei y demás, justamente lo que firman ese proyecto de ley que va en contra de la ley 26.160, ellos que son tan constitucionalistas y no ven el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, sí ven el artículo 17 que avala la propiedad privada, ¿no? O sea, Paula Modeo y toda esta historia hay que indicarlos como justamente los opresores a este sistema, ¿no? Gracias. ¿Por qué esto se pone en consenso?
En todos los lugares. ¿Alguien sabe? ¿Cómo? Ahí van ¿Alguien más tirando. quiere intervenir porque estamos en horario que nos van a echar de cualquier momento? No todos se ponen en consenso, ¿eh? El de esta región se llama simplemente campo más ciudad y son aquellos que vestidos bien a la usanza campestre, pero que seguramente no agarran ni la azada ni para amontonar la ceniza en una brasería o algo así. El campo más ciudad dice, quieren que le devolvamos el país que le hemos robado y quieren más o menos regresar a los latifundios del siglo XIX, solamente que por supuesto ya todos latifundios transgénicos y asesinos ya, bueno, asesinos fueron siempre, el latifundio es asesino, pero ese es el lema. En esta región se llaman campo más ciudad. Finalmente, dos o tres cositas muy breves. Estamos en un congreso de salud socioambiental. Como feministas queremos decir algo que tiene que ver con que siempre nos ponen por la división sexual del trabajo en las tareas de cuidado. No hay cuerpos sanos en territorios enfermos. Esto se viene diciendo hace tiempo. No nos pongan en la tarea de que el cuidado es el cuidado individual, liberal, de los cuerpos enfermos porque los territorios están siendo contaminados, destrozados, ¿no? Entonces, tenemos una demanda muy fuerte en ese sentido y justamente cuando hablamos de interpelarnos también a nosotras, por lo que hay de colonialismo, por lo que puede haber de racismo, también interpelamos a la sociedad, porque nos ponen en tareas y en lugares que es hacernos cargo del desastre ambiental, del desastre de los territorios, la destrucción de la vida en todos los niveles, la destrucción de las comunidades, el crimen de las defensoras de la naturaleza, Berta Cáceres, Macarena Valdés, todas las hermanas que han sido asesinadas por cuidar los territorios y la vida. Entonces nosotros queremos, cuando hacemos estas denuncias, también traer la memoria de nuestras hermanas y decir que nuestras formas de lucha contra el racismo, contra el colonialismo, contra el patriarcado, también al interior de las organizaciones, de los colectivos, de las comunidades, las formas de lucha anticapitalista requieren de una palabra que no se usa mucho, que no está de moda, que es la palabra revoluciones. Sin revoluciones no vamos a terminar con la violencia estructural con la que se sostienen y reproducen todas estas opresiones. Entonces nosotros venimos y hacemos una denuncia o varias denuncias, ya les va a llegar, lo pueden trabajar. Pero simplemente les decimos, estas denuncias tienen que ser herramientas pedagógicas y políticas para construir la fuerza necesaria para seguir creyendo, porque lo que nos tratan es de hacer descreer de la urgencia de terminar con estas múltiples violencias y opresiones. Y ya el chivo es que en octubre las feministas nos vemos en Bariloche. Y nos vemos en Bariloche, se resolvió Bariloche para acuerpar a las comunidades mapuche que están en ese territorio. No nos olvidemos de eso. Que toda nuestra forma de ir, porque sí, cuesta mucho juntar el dinero y cuesta mucho llegar y nos va a costar un montón ahí el alojamiento y el mal humor y todo eso que generan, bueno, es una acción, ya no es una delegación. Somos las mujeres y las travestis y las trans y las lesbianas en manada, a Bariloche a abrazarnos con las hermanas mapuche y a decirle, no están solas. Y ojalá que esto lo podamos concretar y que nos veamos así muchas dentro de poco. Gracias.